realidad que representa este hecho, el respeto desde el periodismo iberoamericano, pero especialmente preguntando finalmente cuál es la invitación a los jóvenes, a las nuevas generaciones sobre esto que usted ha vivido como una experiencia pues, propia de una existencia tan compleja como la que viven los colombianos, los latinoamericanos y en el mundo en este país. Le agradezco mucho la pregunta porque siempre lo que hacemos, el sentido primero es que la gente se entere lo que no transmiten los medios masivos de comunicación de esta realidad en donde el gobierno tiene una gran responsabilidad y no es una víctima más como se quiere presentar. Entonces el mensaje a los jóvenes es que por favor piensen que su propia vida vale y que la vida de los demás también es importante, que no piensen que la guerra es una opción, que no piensen que ir a formar parte de un grupo armado legal o ilegal les va a ayudar a fortalecer su identidad, porque las guerras solamente dejan víctimas y dejan tristeza y dejan miseria en donde están. Entonces es una invitación a la paz, es una invitación a la reconciliación en la sociedad, como mundo de transformar para que precisamente nadie más tenga que vivir lo que nosotros hemos pasado. Desde Bogotá, Colombia, Fernando Ballesteros para la plataforma informativa de Cluster Televisión en la radio. Nos encontramos con Eric. Eric es un investigador, un hombre que ha plasmado a través de una serie de gráficas en documentos, pero también aquí en la plaza central en Bogotá, Colombia, en la carrera séptima, en el Parque de Lourdes, una presentación real de lo que está pasando con la desaparición forzada en Colombia desde hace 16 años. Eri, bienvenido a la plataforma informativa de la Cluster Televisión para la radio. Cuéntanos de qué se trata esta puesta en lo público de una realidad social tan compleja como la de Colombia, de un país de más de 50 años en guerra. A ver, muy buenos días, es un gusto para mí estar en este espacio informativo, muchas gracias por la invitación. Lo que estamos haciendo desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado es reivindicar el 6 de marzo como la fecha de la dignidad de las víctimas que han sido precisamente victimizadas por el gobierno o por agentes estatales. Nosotros estamos haciendo un llamado para que primero se aclare todo lo ocurrido en términos de violencia sociopolítica en el país, que esta verdad salga a la luz, que la sociedad la comprenda, la asimile para que no se repita, y en ese sentido también estamos haciendo un llamado por la cantidad de líderes asesinados desde la firma de los acuerdos y también por los excombatientes y estas personas que le apostaron pues a una negociación que están siendo asesinadas. Entonces estamos haciendo un llamado a la sociedad colombiana para que se sensibilice y también frene y haga una exigencia al gobierno nacional para que responda eficazmente ante la seguridad de la ciudadanía. Se habla de las ciudades condenadas al olvido. Tiene una camiseta que tiene una gráfica. ¿Qué representa esta gráfica aquí en su pecho, en su manera? Hoy tengo una camiseta que es una foto en donde aparezco con mi madre. Mi madre fue militante del M-19, fue asesinada el 30 de agosto de 1987 por agentes del ejército y durante 33 años hemos reivindicado su nombre creando una organización que se llama CINI de Erika Bautista y apoyando a familias en procesos jurídicos, en apoyo psicosocial y presentando informes ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación para que esta verdad de las víctimas salga a la luz y sobre todo para que hayan garantías de justicia. Entonces la imagen que tengo hoy es rememorando también la vida, porque no queremos pues que se recuerde a las víctimas solo desde el hecho trágico en el que perecieron, sino también por sus sueños, sus luchas y sus apuestas. Y la frase que en las ciudades condenadas al olvido siempre hay alguien que se atreve a recordar, es de un poema que se llama Galería de la Memoria, que precisamente habla de estos espacios en donde la gente recuerda a las víctimas. ¿En esta foto está usted representado, Eric? Sí, señor, estoy ahí. Para los oyentes, para que nos lean y nos escuchen, pero que describan qué es lo que tiene Eric. Está su señora madre en el lado del corazón y él está al lado derecho, como un bebé de más o menos 4 años, 3 años. 2 años, sí. 2 años, bueno, pues esta es una realidad. Eric, en términos de este resarcimiento, que es la realidad, poner en la escena de lo público la desaparición forzada
los crímenes de esta guerra horrible que es para todos igualmente mala. Ese hecho suyo que le toca a usted como persona, como hijo, ¿fue esclarecido? En distintos niveles, digamos que como familia, en distintos niveles, porque la familia hizo, por ejemplo, un proceso jurídico solamente a partir de que encontramos los restos de mi madre en una tumba enterrada como NN. Sí, entonces en ese sentido pudimos abrir un proceso jurídico porque en aquella época la desaparición forzada no era delito en el país. ¿A qué año nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos exactamente al año 90. Nosotros lo encontramos 3 años después de su desaparición gracias a un testimonio de un ex agente de la Brigada 13 que se acercó a la Procuraduría y a pedir protección por su vida a cambio de información, y esa información contó pues el paradero de donde habían asesinado a mi madre y donde habían botado el cadáver. Gracias a esa información el abogado que a quien nombra esta plaza, Eduardo Umaña Mendoza, fue con mi familia, recuperó los restos y pudimos enterrarla con su nombre en el cementerio de Bogotá. Eso fue en julio del 1990. ¿En qué circunstancias se dan esos hechos? Los hechos del testimonio del informante. El asesinato de su señora madre. En los hechos de la persecución al movimiento M-19, mi madre había hecho parte del proceso de paz entre las guerrillas en 1984 con el gobierno colombiano que se rompe y que es lo que lleva a la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. ¿Es el gobierno de Betancourt? En ese momento está el gobierno de Belisario Betancourt, del 82 al 86, sí, señor. Y en ese momento pues hay un rompimiento de los diálogos por parte del gobierno y pues en ese sentido pues hubo una persecución muy fuerte al M-19 y a la estructura que hacía parte de mi madre, que era pues como una estructura encargada de las negociaciones aquí en Bogotá. Hey, en términos del informe que la semana pasada acaba de generar la Comisión de la Verdad, se encontraron, permítame con todo respeto lo coloco en cifras como el Estado y esta investigación lo ha hecho, que tienen 2 cifras diferentes sobre las muertes, los asesinatos de la desaparición forzada. ¿Cuál es su análisis respecto a esto, como víctima y como ciudadano? Es importante decir en términos de magnitud, cierto, que no es lo mismo hablar de 6.000 casos que hablar de 2.000. ¿Sí? 2.000 es lo que ha documentado la Fiscalía en su pésimo trabajo de administrador de la justicia. Pero lo que está mostrando la JEP no son todos los casos que hay en el país, porque estos son los que se pudieron documentar. Hay que entender que esta criminalidad funciona de tal manera que la gente tiene miedo a denunciar, o cuando hace la denuncia queda mal hecha, entonces es muy difícil que la gente pueda demostrar los hechos. Si en un caso de una desaparición forzada no hay testigos, no hay pruebas, no se conocen los victimarios, entonces es muy difícil armar este escenario. Y el caso de los falsos positivos, pues ha sido un trabajo que ha costado más o menos 10 años documentar todo esto. Nosotros hacemos una apuesta porque cada una de esas víctimas tiene un nombre, tiene una familia, tiene una historia que debe ser contada, y ese es el deber del Estado, reivindicar a cada uno de sus ciudadanos y no convertirlos en cifras y pensar que porque hoy mataron solo 20 entonces están reduciendo la criminalidad. Creo que eso es una forma muy perversa de entender la dimensión de la vida humana en democracia, ¿no? Porque nosotros hablamos que esto es una democracia, pero como usted bien lo explicaba, es un conflicto que lleva más de 50 años, una democracia que tiene más de 120.000 desaparecidos, 3 veces más que en las dictaduras del Cono Sur. Nos preguntamos qué clase de democracia es. Eri, finalmente sobre la presentación que usted hace aquí en la plaza de la carrera séptima, plaza, nos decía usted corrigiendo que no es de Lourdes sino de Eduardo Umaña Mendoza. Eduardo Umaña Mendoza, acá al costado sur y norte de la ETV. Esta presentación que usted hace donde mapea, donde lleva el mapa de Colombia, fotografiado y enumerado cada uno de los lugares donde se han presentado, qué tipos de hechos, porque están enumerados. Por ejemplo, acá donde nos dice que la desaparición forzada en el Bichada, nos habla de Santa Rosa 9, La Primavera 23, Puerto Carreño 39, Umaribo, 144. ¿A qué hace relación estas cifras? Nosotros tomamos las cifras que presenta el Estado colombiano a través de sus distintas instituciones en el fenómeno de desaparición forzada. Entonces,
El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica presentó una cifra hace 3 años que decía que eran 80.472 casos documentados. Esa fue la primera vez que una institución del Estado reconoció la magnitud del crimen. No había una certeza grande de cuántos desaparecidos había en el país. Aparte de esa cifra que presentó el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, están las cifras que está el Registro Nacional de Desaparecidos, el Registro Único de Víctimas y lo que presenta la Fiscalía en el sistema penal oral acusatorio como noticias criminales. Ninguna de esas cifras coincide. Son totalmente diferentes, a pesar de que las 4 son instituciones oficiales. Entonces cogimos esas 4 diferentes cifras y empezamos a mapear y empezamos a cruzar las cifras y a demostrar, por ejemplo, que de los 1.122 municipios que tiene Colombia, solamente en 66 no hay registro de desaparición forzada. No quiere decir que no haya desaparecido, solo que no hay registro. Entonces quiere decir que es un fenómeno nacional. Eso lo demostramos con los mapas. Por el otro lado también mostramos que la guerra y la práctica de desaparición forzada no es un asunto de la ruralidad, no es un asunto del campo. 3 años buscándola con vida y encontramos sus restos silenciosos. Con esas 4 cifras. 3 décadas exigiendo justicia y encontramos impunidades y olvido. 300 veces pronunciando su nombre de mujer libre. Encontramos su legado en la luz. Sí, también .co lo redirige porque esa era nuestra página anterior, pero es .com. Y entonces allí pues está en 200 mapas a nivel nacional, departamental, hay de ciudades. También hemos hecho unos mapas analíticos, por ejemplo, de megaproyectos en torno a la desaparición forzada, ¿no? El caso de Hidroituango, en donde se sabe que hay más de 2.500 víctimas solo en los 12 municipios de afectación directa de este megaproyecto. Entonces, ¿eso en el periodo de la construcción de la represa? Sí, señor. Que es lo que se estaba reclamando, que como movimiento de víctimas pedíamos que no se inundara esa zona porque sabíamos que habían cuerpos de desaparecidos, y los mapas nuevos que estamos lanzando es mostrando dónde están esas fosas, dónde están esos enterramientos y en qué cementerios creemos que hay personas desaparecidas. Ese es el trabajo que hacemos con la cartografía. Eri, muchas gracias por su extensa y compleja pero resumida experiencia profesional y humana en esto. Sabemos de la sensibilidad que representa este hecho, el respeto desde el periodismo iberoamericano, pero especialmente preguntarle finalmente, ¿cuál es la invitación a los jóvenes, a las nuevas generaciones sobre esto que usted ha vivido como una experiencia pues propia de una existencia tan compleja como la que viven los colombianos, los latinoamericanos y en el mundo, en este país? Yo le agradezco mucho la pregunta porque siempre lo que hacemos, el sentido primero es que la gente se entere lo que no transmiten los medios masivos de comunicación, de esta realidad en donde el gobierno tiene una gran responsabilidad y no es una víctima más como se quiere presentar. Entonces el mensaje a los jóvenes es que por favor piensen que su propia vida vale y que la vida de los demás también es importante, que no piensen que la guerra es una opción, que no piensen que ir a formar parte de un grupo armado legal o ilegal les va a ayudar a fortalecer su identidad, porque las guerras solamente dejan víctimas y dejan tristeza y dejan miseria en donde están. Entonces es una invitación a la paz, es una invitación a la reconciliación como sociedad, como mundo, de transformar para que precisamente nadie más tenga que vivir lo que nosotros hemos pasado. Esta es una transmisión de la www.clustertv.net para la radio desde Bogotá, Colombia, acá a la entrada del Cono Sur. Quien les informa, Fernando Ballesteros para Cluster Radio. ¿Cuál es la invitación a los jóvenes, a las nuevas generaciones sobre esto que usted ha vivido como una experiencia pues propia de una existencia tan compleja como la que viven los colombianos, los latinoamericanos y en el mundo, en este país? Yo le agradezco mucho la pregunta porque siempre lo que hacemos, el sentido primero es que la gente se entere lo que no transmiten los medios masivos de comunicación, de esta realidad en donde el gobierno tiene una gran responsabilidad y no es una víctima más como se quiere presentar. Entonces el mensaje a los jóvenes es que por favor piensen que su propia vida vale y que la vida de los demás también es importante, que no piensen que la guerra es una opción,
que no piensen que ir a formar parte de un grupo armado legal o ilegal les va a ayudar a fortalecer su identidad, porque las guerras solamente dejan víctimas y dejan tristeza y dejan miseria en donde están. Entonces es una invitación a la paz, es una invitación a la reconciliación como sociedad, como mundo, de transformar para que precisamente nadie más tenga que vivir lo que nosotros hemos pasado.